Mi esposa me engañó después de 17 años. Pensó que ganaba algo mejor, pero al final, a mí me fue mejor que a ella. Estuvimos juntos 17 años. Una vida, una hipoteca, 2 hijos, vacaciones a la playa cada julio. Discutíamos por la marca del detergente y por quien olvidó sacar la basura. Éramos eso, rutinarios, imperfectos, reales. O al menos eso creía yo. Ella, mi esposa, siempre decía que yo era predecible. Al principio lo decía sonriendo. Con los años, lo decía suspirando. Yo no lo tomaba como ofensa. Pensaba que ser predecible era algo bueno, que significaba estabilidad, confianza, seguridad. Pero resulta que para ella era sinónimo de aburrimiento. Todo empezó a cambiar sutilmente. Nada dramático. Pequeños gestos. Ya no me besaba al llegar. Su teléfono estaba más tiempo en su mano que en la mesa. Empezó a quedarse hasta tarde en el gimnasio o con las chicas. La rutina seguía, sí, pero con ella desconectada, como si estuviera cumpliendo condena. Una noche, después de poner a dormir a los niños, noté que se reía sola viendo el celular. No fue la risa lo que me inquietó, sino el reflejo de su expresión en la ventana. No era la sonrisa que tenía conmigo, era una que ya no conocía. Así que cometí el error más instintivo. Esperé a que se durmiera y revisé su teléfono. No tenía claves. Supongo que pensaba que yo nunca miraría. Supongo que pensaba que yo seguiría siendo predecible. Los mensajes estaban ahí. Cientos. Conversaciones con un hombre llamado Julián. No solo coqueteos o insinuaciones. Hablaban de encuentros, de planes, de recuerdos compartidos. Mensajes que no solo mostraban infidelidad física, sino algo más profundo. Cariño, complicidad, emoción. Se me revolvió el estómago. No por el sexo, aunque eso dolía, sino porque estaba viendo cómo mi esposa le contaba sus días a otro hombre, cómo se reía con él, cómo lo necesitaba. Apagué el teléfono. Me senté en el suelo del pasillo con las piernas temblando. Sentí que se derrumbaba no solo mi matrimonio, sino una parte de mi identidad. ¿Cómo no lo vi venir? ¿En qué momento dejé de ser su elección? Pero no la enfrenté esa noche. No grité. No lloré. Me fui a dormir al sofá con una sola certeza. Esa mujer ya no era mía. Y yo tampoco quería seguir siendo de ella. Al día siguiente me desperté antes que nadie. El amanecer filtrado por la ventana del salón me pareció casi cruel en su belleza. Me quedé sentado en silencio, con una taza de café frío entre las manos, como si el ritual matutino pudiera sostenerme mientras decidía qué hacer con el derrumbe que acababa de descubrir. Ella bajó las escaleras una hora después, despeinada, en bata, con ese aire doméstico tan cotidiano que por un segundo dudé de todo. ¿Y si lo había malinterpretado? ¿Y si era una conversación vieja? ¿Un juego? ¿Una fantasía? Pero no. Yo había leído la fecha. Había leído los te extraño de anoche y cuando volvemos al hotel. Era real. No tenía escapatoria. La veía frente a mí y sentía que había 2 versiones de ella, la madre de mis hijos, y la mujer que se reía con otro en una habitación que no era nuestra. «¿Dormiste en el sofá?», dijo, mirándome sin sorpresa. «Sí», respondí. «¿Otra vez el insomnio?», preguntó. «No», contesté, con la voz firme pero baja. Esta vez no fue insomnio. Fue traición. El silencio que siguió fue distinto a cualquier otro que hayamos tenido. No era incómodo. Era definitivo. Ella se quedó inmóvil, como si mi frase hubiera detenido el tiempo. «¿Qué?», empezó a decir, pero la interrumpí. Vi los mensajes, Clara. Anoche. Todo. No lloró. No gritó. No negó. Simplemente se sentó. Como si esperara que ese momento llegara desde hace tiempo. Me miró como si ya no valiera la pena fingir. Como si hubiera estado ensayando la conversación desde semanas antes. «No sé qué decirte», dijo al fin, y su voz tembló solo un poco. «Eso es lo peor», le respondí. «Que no tengas nada que decir». Después de 17 años. Caminé por la cocina como si buscara algo, pero solo necesitaba moverme para no desmoronarme. Ella siguió sentada, callada, evitando mi mirada. «¿Desde cuándo?», pregunté. «Hace unos meses». «¿Cuántos?». 6, tal vez 7. Me eché a reír, pero fue una risa amarga, casi un espasmo. 6 meses. Eso era medio año de mentiras. Medio año en el que yo creí que ella simplemente estaba cansada, estresada, distante. Medio año en el que le preparé café, le llevé flores un viernes cualquiera, le cubrí cuando se dormía viendo series. Medio año en el que hice el ridículo, amando solo.
¿Lo amas? Le pregunté. Tardó en responder, y esa pausa fue peor que un sí rotundo. No lo sé, dijo. Me hizo sentir viva de nuevo. Esa frase fue un puñal. No por la crudeza, sino por lo revelador. En ese momento entendí que lo que había entre nosotros no era solo una infidelidad. Era una desconexión profunda, una herida que creció en silencio mientras la rutina nos arrastraba. ¿Y yo qué fui? ¿Tu cárcel? ¿Tu pausa? Fuiste constante. Y eso me dio paz por mucho tiempo. Pero, luego ya no fue suficiente. Me sentí completamente vacío. No por ella, no por Julián, sino por todo lo que construimos pensando que era amor eterno, y resultó ser solo una etapa con fecha de vencimiento. Tomé las llaves. No sabía a dónde iba, solo que necesitaba salir. No te preocupes, le dije. No voy a hacer un escándalo. Pero esto no se queda así. Salí de casa sin mirar atrás. Caminé como un zombi por calles que de pronto se sentían ajenas. Me senté en un parque, vi jugar a unos niños que no eran los míos, y lloré. Lloré como un hombre que no sabe qué hacer con el amor que le queda cuando ya no hay dónde ponerlo. Pero entre las lágrimas, también apareció algo más: claridad. Clara ya no era mi esposa, aunque el papel dijera lo contrario. Lo que me quedaba ahora no era ella. Era yo. Y tal vez, solo tal vez, era hora de empezar a conocerme otra vez. Después de la tormenta vino el silencio. Un silencio denso, pero también necesario. Me fui de casa ese mismo fin de semana. No hubo gritos, no hubo portazos, solo un bolso, mis papeles, un par de mudas de ropa y la dignidad en carne viva. Le dije a Clara que no quería ver a los niños en medio del caos, así que acordamos que yo los recogería 2 días después para pasar el fin de semana con ellos. Ella asintió. Estaba extrañamente calmada, como si me estuviera despidiendo en una estación de tren. Dormí unos días en el sofá de un viejo amigo, Andrés, que ni preguntó. Solo me dio una cerveza, encendió la Play y dijo: cuando quieras hablar, aquí estoy. Mientras tanto, perdamos en FIFA. Esa noche no hablé. Solo jugué mal y me dejé ganar. Pero agradecí ese gesto más que cualquier consejo. Al lunes siguiente ya había pedido una semana en el trabajo. Me senté frente a la computadora y comencé a hacer una lista. Literal. Una lista de todo lo que había dejado de lado por sostener un matrimonio que, ahora lo entendía, solo yo seguía empujando. Primero, recuperé mi salud. Volví al gimnasio. No para ponerme bueno y darle celos, sino porque me sentía mal en mi cuerpo. Tenía el alma rota, pero quería al menos respirar mejor. Segundo, llamé a mi hermana, con quien llevaba meses sin hablar por falta de tiempo. Le conté lo justo, lo necesario, y me abrazó por teléfono. Ella no te merecía, me dijo. Y por primera vez, sentí que alguien lo decía sin odio. Tercero, busqué un abogado. No porque quisiera arruinar a Clara, sino porque entendí que debía protegerme. Ella había sido egoísta. Yo ya no podía seguir siendo el conciliador pasivo. Cuando llegó el primer fin de semana con mis hijos, me encontré de frente con el miedo. ¿Y si no me reconocían como el padre capaz? ¿Y si me veían como el que se fue? Pero apenas abrí la puerta, me abrazaron con una fuerza que me rompió el alma. Jugamos, cocinamos pasta con demasiada salsa, vimos películas y dormimos los 3 en el sofá. Esa noche me di cuenta de que todavía tenía un hogar, aunque fuera distinto. Mientras tanto, Clara parecía hundirse en una espiral silenciosa. Empezó a llegar tarde a los intercambios con los niños. Se mostraba nerviosa, irritable. Un día, por error, o por destino, dejó su correo abierto en el computador de la casa, y mi hijo me mostró una ventana con un mensaje del tal Julián. No puedo seguir así. No quiero una familia. Te lo dije desde el principio. No dije nada. No lo usé en su contra. Pero sentí una extraña mezcla de alivio y tristeza. Porque esa mujer que me rompió, ahora era la que recogía los pedazos de su propio error. Y, por primera vez en mucho tiempo, no sentí lástima. Sentí distancia, libertad, paz. Un sábado cualquiera, mientras tomaba café en la terraza del pequeño apartamento que rentaba, me descubrí sonriendo. No por algo en particular. Simplemente, porque ya no dolía. Porque había tocado fondo y aún así, ahí estaba, entero. Me di cuenta de que Clara me había quitado muchas cosas. El matrimonio, la estabilidad, la confianza. Pero, sin querer, también me devolvió algo que había perdido sin notarlo, a mí mismo. El tiempo no sana, pero pone todo en su sitio. Meses después de la separación,
Ya no me despertaba preguntándome qué hice mal. Empecé a levantarme temprano por gusto, no por obligación. Mi apartamento seguía teniendo cajas sin abrir, pero el caos era mío. Mi desorden, mi espacio, mis reglas. Me sentía ligero, incluso solo. Clara, en cambio, parecía flotar en otra realidad. A veces, cuando recogía a los niños, tenía esa mirada perdida. Se esforzaba por mostrarse cordial, pero le temblaba la sonrisa. Supongo que Julián no fue lo que esperaba. Supongo que pensó que al romperme, su vida mejoraría automáticamente. Como si yo fuera el problema. Como si mi amor fuera un estorbo. Un día me escribió. Nada dramático. Un mensaje corto, medido. Podemos hablar. Solo quiero aclarar algunas cosas. Esperé unas horas antes de responder. No por rencor, por respeto a mí mismo. Finalmente le contesté. Podemos, pero no esperes que esto cambie nada. Nos vimos en una cafetería del centro. Ella llegó antes. Siempre puntual, incluso para sus remordimientos. Iba vestida como si fuera a una entrevista. Sobria, arreglada, contenida. Pero sus ojos ya no eran los mismos. Ya no eran seguros. Ya no tenían esa luz desafiante con la que me engañó. Me miraban como quien se asoma a una casa que ya no es suya. Gracias por venir, dijo. No lo hice por ti, respondí sin dureza, pero con verdad. Se quedó en silencio un momento, buscando las palabras. Yo ya no tenía necesidad de rellenar los vacíos. Aprendí que el silencio incomoda a los que tienen culpa. Quería disculparme, dijo por fin. No sé en qué momento me perdí. Pensé que estaba eligiendo algo mejor, y no fue así. Asentí. No porque lo aceptara, sino porque ya no me afectaba. No estás aquí para disculparte conmigo, Clara. Estás aquí porque te diste cuenta de que te equivocaste. Y eso no es lo mismo. Lo sé, susurró. Creí que él me ofrecía una vida más intensa, más viva, pero era solo una ilusión. Nunca quiso nada real. Y cuando te perdí, entendí lo que tenía. Me tuviste, le dije, durante 17 años. Y cuando sentiste que no bastaba, no hablaste. Te fuiste por la salida fácil. Rompiste algo que no tenías derecho a romper sola. Y ahora, lo roto es tuyo. La vi tragar saliva, apretando la taza entre las manos. Ya no era altiva. Ya no era esa mujer que se sentía por encima. Ahora parecía alguien más. Humana, rota, pequeña. ¿Podrías perdonarme alguna vez? Lo pensé. Porque lo más difícil de todo había sido perdonarme a mí mismo por no haber visto las señales. Por no haberme defendido a tiempo. Por haber seguido amando cuando ya era una calle de sentido único. Te perdoné, le dije. El día que dejé de odiarte, lo hice. Pero no confundas perdón con regreso. El hombre que tú tuviste, ya no existe. Y el que soy ahora no volvería contigo aunque pudieras retroceder el tiempo. Se quedó callada. Tal vez fue la primera vez que entendió que no era indispensable. Que no hay retorno cuando se cruza cierta línea. Nos despedimos con un gesto. Sin abrazo. Sin drama. Cerré la puerta con suavidad cuando salí. Caminé por la calle como quien vuelve a casa después de una batalla. Porque eso era. Había peleado por mi paz, y por fin la estaba ganando. Hoy, meses después, me río solo cocinando en calzoncillos, con música vieja de fondo. Salgo con alguien que no quiere cambiarme, ni salvarme, ni llenarme vacíos. Mis hijos me dicen que me ven más feliz. Más yo. Y lo soy. A veces me escriben hombres, o mujeres, preguntándome cómo superé algo así. Y siempre digo lo mismo, no se trata de ella. Se trata de ti. De cuánto estás dispuesto a reconstruirte sin pedirle permiso al pasado. Porque sí, mi esposa me engañó después de 17 años. Pero la historia no termina ahí. A mí, al final, me fue mejor que a ella. Porque ella perdió a un buen hombre. Y yo solo perdí a alguien que nunca supo quererme como merecía.